Le damos la bienvenida a José Luis Cruz Guízar. Él es internacionalista, presidente de la Asociación de Egresados de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. José Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues un tema, el de Corea del Norte, que lanzó unos misiles y ha causado una respuesta internacional. Pero explícanos un poco, ¿cuál es la situación en aquel lugar del mundo? Corea del Norte, Corea del Sur, al parecer son países antagónicos. Así es. Bueno, la creación de Corea del Norte viene a partir de después de la Segunda Guerra Mundial. Se divide Corea entre Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte queda pues al mando de la Unión Soviética, de Rusia, como un estado comunista, y Corea del Sur bajo el resguardo de Estados Unidos como un país capitalista, y desde entonces ha habido conflictos entre estos dos países y sobre todo también entre las potencias que cada uno de ellos representaba, ¿no? El caso de Corea del Norte primero fue la Unión Soviética, luego Rusia y ahora China, que China es un actor muy importante a nivel internacional. Y pues bueno, del lado de Corea del Sur está Estados Unidos y Japón, que Japón también es un actor muy interesante en esta zona. Y precisamente pues el problema que esta semana ha surgido pues es un problema de unas pruebas militares, unos ejercicios militares que hizo Corea del Norte. Lanzó unos misiles balísticos a aguas internacionales, pero en este caso a las aguas de Japón, lo cual genera un conflicto en la zona muy importante. ¿Desde cuándo no se hacían estas pruebas? Porque si están causando revuelo ahorita, seguramente hace ya un tiempo que no se hacían. Así es. Bueno, Corea del Norte generalmente está haciendo ejercicios militares. Es la manera de estar presionando a Estados Unidos y también a la ONU. Amenaza, esta conducta también. Exactamente. Y es la manera que tienen de negociar con Estados Unidos. Precisamente en este momento estas pruebas vienen como una respuesta a la instalación de un sistema antimisiles que está haciendo Estados Unidos en Corea del Sur como manera de prevención sobre un posible ataque de Corea del Norte o de China en este caso. La actuación de China es muy importante porque esta es su zona de influencia y entonces China está tratando de mediar en el asunto. Estados Unidos ya rechazó su intervención, pero pues sí en los intereses de tanto un lado como el otro, y por supuesto Japón, que es una potencia de la zona muy, muy importante. Muy bien, y la reacción internacional no se hizo esperar, y en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU se plantea el desarme. ¿Cuál es la respuesta de Corea del Norte ante este llamamiento? Bueno, Corea del Norte pues es un político, su líder es un no político, es un dictador que actúa de cierta manera pues de manera imprevisible, que es lo que también señaló la representante de Estados Unidos ante la ONU, y pues prácticamente lo que planea Estados Unidos es seguir la misma línea que llevaba Obama, que es sanciones hacia Corea del Norte, pero en este caso también pues la instalación del escudo antimisiles y también los ejercicios militares que ha hecho Corea del Sur junto con Estados Unidos, pues es una manera de estar midiendo fuerzas, y justamente en este momento que entra Donald Trump, pues es muy interesante ver qué es lo que va a suceder en estos próximos días, que lo que se espera es que sean más sanciones hacia Corea del Norte y sobre todo para desmantelar su programa nuclear, que es lo que a Estados Unidos lo tiene más preocupado. ¿Es esto una amenaza? Porque tú mencionas que son pruebas, pero que es una manera como de empezar a negociar de alguna forma. ¿Qué busca negociar Corea del Norte? ¿O qué respuesta ellos esperan con este tipo de actividades que son muy amenazantes también? Así es. Pues esta es la manera que tienen ellos de negociar con Estados Unidos, y sobre todo de suavizar la postura de Estados Unidos. Es una manera de que vean que ellos tienen poder. ¿Doblegarlos? Exactamente. Es una manera de que vean que ellos tienen poder, que tienen un ejército y que pueden ser verdaderamente una amenaza hacia Estados Unidos, que es precisamente estos misiles que lanzaron. Son misiles que se supone que pueden llegar a Estados Unidos, que son transatlánticos y demás, pero pues es la idea es negociar con Estados Unidos de una manera más benéfica para ellos. Oye, José Luis, dinos una cosa. Estados Unidos de Norteamérica se ha caracterizado históricamente por ser una nación intervencionista. Y bueno, ante estas situaciones y ante la llegada de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, bueno, ¿qué se espera? ¿No podrá haber una incursión militar en esta zona del mundo? De entrada no parece un escenario posible porque detrás de
Corea del Norte está China. Ajá. China es una potencia con la que Estados Unidos pues, no se va a enfrentar y es un contrapeso en la región. Así que una intervención militar desataría una guerra tremenda en el mundo, pero no es un escenario posible. Rusia también es otro actor importante que está del lado de Corea del Norte y siempre es un mediador entre las dos potencias. En el caso de Estados Unidos, pues tiene Corea del Sur, tiene Japón y pues es más ejercicios militares y el tema de las sanciones iría por un tema económico y cuestiones diplomáticas. Y para llegar al desarme, ¿qué se necesitaría para que en efecto estos llamamientos de la comunidad internacional a Corea del Norte y a todos los países que tienen tecnología nuclear, pues se deshagan de ella? Sí, claro. Pues bueno, el caso de Corea del Norte es un caso sui generis, es la manera de mantenerse de cierta forma independiente y sobre todo de mantenerse en el poder el dictador que está actualmente pues, ejerciendo el gobierno y pues el tener un programa nuclear te da cierto poder de negociación en temas internacionales y de libertad y sobre todo de independencia. Así que en el caso de Corea del Norte se ve muy complicado que esto vaya a suceder en el corto plazo. Otros países que tienen programas nucleares son Irán, que pues bueno, también se han suavizado las medidas contra ellos después de negociaciones en las que hay mayor revisión de Estados Unidos y de otros organismos internacionales sobre su programa nuclear, pero es complicado que se lleve un desmantelamiento de estos. Ok. Tú mencionas que se esperan más sanciones, pero ¿qué otra cosa podemos esperar en estas horas? Sí. ¿En estas horas? Sí. Sí, porque es una extorsión, Claro. Más que una negociación, Exacto. suena a extorsión esto. Sí, así es. Pues seguramente lo que van a seguir es las sanciones económicas. Sí. Por ejemplo, Corea del Norte ha tomado sanciones económicas en contra de Corea del Sur. Va a seguir, pues no un escalamiento del problema, porque no se espera que haya una guerra, pero probablemente haya otros ejercicios militares y sobre todo el tema aquí más importante es el escudo antimisiles de Estados Unidos que pone en alerta roja a China porque esta es su zona de influencia y tener un escudo antimisiles en su frontera pues es un tema que no les parece en lo absoluto a los líderes chinos. Bueno, Tensión internacional. tensión sin duda. internacional Así que parece estar muy lejos, pero todos estamos involucrados de alguna manera. Así es. Así Así es. es. Muchísimas gracias, José Luis, Bueno, gracias por a ustedes. mantenernos al día con el panorama internacional.